Muy buenas tardes a todos. Continuamos con las presentaciones que hemos tenido a través de la Sociedad Mexicana de Fitosanidad, y en esta ocasión pues nos da mucho gusto presentar a la doctora Petra Andrade Hoyos. Les voy a hablar un poquito de lo que ha hecho ella, quién es ella. Es ingeniero agrónomo, fitotecnista por el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Agrícolas en Fitosanidad por el Colegio de Posgraduados en el Campus Montecillo, en el Estado de México. Además, mantiene una reciente estancia postdoctoral en el posgrado de la Maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas del Instituto de las Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La doctora Andrade tiene 9 años de experiencia docente y cuenta con dirección de tesis y proyectos de investigación. A su cargo, además, como vinculación con el sector productivo de diferentes cultivos agrícolas. También ella ha desarrollado experimentos in vitro e in situ, y recientemente está en proceso de registro de una marca de clase 1 ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, doctora Andrade, pues nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros, y una vez concluida su presentación a través de la plataforma de Facebook y de Zoom, le estaremos haciendo llegar las preguntas que tengamos para usted, y pues con gusto nos las contestará. Le damos la palabra, doctora Andrade. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco infinitamente a la Sociedad Mexicana de Fitosanidad esta invitación. Gracias a ellos tengo la oportunidad de proyectar parte del trabajo que se ha venido realizando con especies de tricoderma, sobre todo especies nativas endófitas de tricoderma. Y pues la plática abordada el día de hoy atañe a biofungicidas a base de especies nativas de tricoderma contra enfermedades de la raíz. Vamos a ver qué nos dice este maravilloso hongo. Permítanme, ahí está. Bueno, previo a eso, hemos enfocado esta investigación exclusivamente a 3 cultivos en los últimos 5 o 6 años. Entonces, hemos trabajado con chile, con aguacate y recientemente con cacahuate. Sí, el chile como el aguacate son, vamos a decir, son productos o son frutos de importancia nacional e incluso de importancia mundial, ¿sí? En México sabemos, en el caso productor de Chile, tenemos figura Coahuila con 46%, Puebla con 25% y Sinaloa con 23%, ¿sí? En producción, ¿sí? Además de ello, pues a nivel mundial este cultivo es muy rentable o redituable. En el caso, pues se dice que hay sembradas más de 138,000 hectáreas, ¿sí? Este dato es de hace 5 años, seguramente a la fecha ha aumentado. Con relación a aguacate, pues sabemos que a nivel nacional o en México, pues el mejor y el estado productor, pues figura Michoacán, ¿sí? Es la estrellita de México, ¿sí? Y en el caso de cacahuate, en México no hay un estado así altamente productivo. Sin embargo, hay regiones en las cuales sí se cultiva el cacahuate, ¿sí? Entonces, por eso es que no hago mención de ello en esto. Pero ahora, ¿cuáles son las principales limitantes de estos cultivos? Las enfermedades de la raíz, ¿sí? Enfermedades de la raíz, las cuales pues genera mermas. En la producción, ¿cuáles son las limitantes? En el caso de cacahuate, que es el cultivo que apenas estamos empezando a trabajar y hemos encontrado patógenos sumamente importantes y que no se han reportado en México, pues figuran las enfermedades de la raíz, y desde luego que tenemos enfermedades aéreas y enfermedades de fruto. De ahí pues las enfermedades de la semilla como tanto de la raíz,
Causa pudrición en el collar de la corona, el dampinol, podredumbre en el tallo, pudrición de raíces. Entonces, ahí la importancia también de estos patógenos de la raíz en el caso cacahuate. En el caso de chile, tenemos las enfermedades igual de la raíz, las principales causadas por Fusarium, como podemos ver en la imagen A, en la imagen B, que causa constricción y pudrición en la corona o en el tallo de la planta, por Rhizoctonia solani. En la C, la D y la E, podemos observar los síntomas genéricos tanto de pudrición en raíces como pudrición en frutos y desde luego una marchitez generalizada causada por Phytophthora capsicis, ¿sí? Entonces hay los principales patógenos en el caso chile, Fusarium, Rhizoctonia y Phytophthora capsicis, ¿sí? Afectando no solamente raíz, sino también a fruto y desde luego causa una marchitez generalizada, mermando la producción. Son sus principales problemas fitosanitarios en el chile. Y en aguacate se ha venido trabajando desde hace algunos años y con relación a enfermedades de la raíz encontramos a Phytophthora cinnamomi, en la cual hemos enfocado esta investigación. Y Phytophthora cinnamomi causa una pudrición de la raíz, ¿sí? E incluso puede llegar a afectar hasta el tallo en plántulas si es que no se controla a tiempo, y en árboles adultos puede llegar a causar el cancro, ¿sí? Desde luego pues se ve una merma en la producción e incluso la muerte del árbol si no se controla a tiempo. Sin embargo, ahora, ¿cuál es lo más importante? El impacto ambiental, ¿sí? El impacto ambiental directo al utilizar productos agroquímicos. Entre ellos se dice que existen más de 8 millones de productos químicos en los cuales la aplicación aumenta a 450,000 litros de insecticidas por año, 900,000 toneladas de fungicidas y 30,000 toneladas de fertilizantes por año. Entonces, es ahí donde causa ese impacto ambiental. Vamos a decir, la utilización de estos agroquímicos enfocados a fungicidas, ¿sí? Sin sumar los demás. ¿Cuál es el impacto? La eliminación de pérdida de biodiversidad en el agroecosistema, ¿sí? Microorganismos del suelo, o sea, baja la población de microorganismos benéficos, contaminación del agua, presencia de enfermedades en el, vamos a decir, en el productor o incluso en el consumidor, ¿sí? Entonces ahí se estiman unas pérdidas a nivel nacional de 10 y 60%, y eso en algunas áreas en específico, ¿sí? Puede llegar a alcanzar hasta el 100% de pérdidas. El manejo integral de plagas vendría siendo una de las opciones para poder controlar las enfermedades en la raíz o las enfermedades en los cultivos, ¿sí? El número 1 y el más utilizado irremediablemente es el control químico. Control etológico en el caso de plagas, insectos. Control legal en caso de que se reporte algún patógeno y que pueda impactar la producción o la dispersión de este, ¿sí? El control cultural ese debe prevalecer, ¿sí? Para poder controlar las enfermedades. Y por último tenemos al control biológico, ¿sí? En el control biológico es donde nos vamos a enfocar. ¿Por qué el control biológico? Porque hoy día viene a más de 102 años de la palabra control biológico, pues se está apostando al control biológico. ¿Cuál es la importancia de este? Que sea preventivo, porque si se quiere aplicar cuando ya el problema de la enfermedad está presente, es como poner un curita en la herida, no va a haber ese efecto inmediato. Entonces es ahí cuando se pone en tela de juicio su efectividad. Pero vamos a ver cuáles son las virtudes. Miren, aquí está, hace 102 años cuando se utiliza o se introduce la palabra control biológico, ¿sí? Smith en 1919 fue el primero en usar este término.
Desde luego se refirió a enemigos naturales para el control de insectos plaga. Más tarde Cisneros, en 1995, pues él menciona la represión de las plagas mediante enemigos naturales, ¿sí? Y ahí, es decir, mediante la acción de predadores, parasitoides o patógenos, ¿sí? Entonces ya tenemos 102 años de la utilización de esto. Enfoquemos nuestros esfuerzos en el género Tricoderma. El género Tricoderma pues es un hongo cosmopolita, un hongo filamentoso que tiene mucha capacidad antagónica frente a hongos fitopatógenos del suelo, además de que promueve el crecimiento de las plantas, solubiliza algunos nutrientes para dejarlos disponibles para las plantas, y hoy día también se está estudiando con relación a impacto ambiental la capacidad que tiene para poder metabolizar, incluso limpiar o funcionar como bioremediador, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de este género de Tricoderma. Sí, y están biológicamente adaptados para colonizar agresivamente los sustratos por su alta velocidad de crecimiento, abundante esporulación, amplia gama de sustratos sobre los cuales puede crecer, y además de segregar diversidad de enzimas e incluso metabolitos que pueden ser ocupados para controlar las enfermedades de la raíz. Y hoy día, bueno, recientemente, en el 2013, se consideran algunas especies de Tricoderma que forman sideróforos o bien hidroxamatos. ¿A qué quiere decir esto? ¿Qué son los sideróforos? Son los metabolitos, ¿sí?, de bajo peso molecular que son producidos para eliminar el hierro del ambiente. Y aún así, estos metabolitos se dice que solubilizan el hierro para que éste quede disponible, ¿sí?, y pueda suprimir el crecimiento de los microorganismos patógenos. Y bueno, eso es así como conocimiento general. He ahí la importancia de este valioso hongo cosmopolita. Desde luego que existen diferentes especies de Tricoderma que tienen un rol importante en el agroecosistema, ya sea en un sistema agroforestal o incluso ecosistemas naturales, dado a que se encuentran en todo el globo terráqueo, ¿sí? Existen diversas investigaciones de especies de Tricoderma, entre Harzianum, Asperellum o Atroviridae, ¿sí?, que se han trabajado en algunas hortalizas, ¿sí?, en tomate, en pepino, en chile, en pimienta, y es un número interminable donde se ha utilizado diferentes especies por la capacidad antagónica ante los patógenos. Ahora, ¿cuáles son sus mecanismos? Aparte de todas las virtudes que ya les mencioné de este hongo, ¿cuáles son sus mecanismos de acción? Entre ellos encontramos el micoparasitismo de especies nativas, ¿sí? Vamos a encontrar en la figura A, podemos observar cómo hay vacuolación, ¿sí? Y está vacuolando al micelio de Phytophthora, ¿sí? Entonces genera esa vacuolación hasta que éste destruye totalmente el micelio, ¿sí? Eso es un mecanismo de acción. En la B podemos observar cómo todas esas esporas rodean al micelio hasta que lo absorben y lo desintegran, ¿sí? Y eso es con Tricoderma harzianum. En el caso de Tricoderma harzianum y Tricoderma asperellum, podemos observar también cómo vemos aquí en esta parte, vean el micelio, se ve rodeado de esporas y también llegan a penetrar el micelio y lo desintegran, ¿sí? Hay esa atracción quimiotáxica y por tanto desintegran en este caso, Phytophthora cinnamomum. En la figura D podemos observar cómo Tricoderma matum y Conychioxis agarran y empiezan a rodear el micelio o al patógeno, ¿sí?, hasta que lo dejan totalmente cubierto y absorben o desintegran al patógeno. ¿Sí? Ahí la importancia de estos diferentes tipos de
acción de las especies de tricoderma. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Ya les hablé de las virtudes de tricoderma. Bueno, les voy a presentar el día de hoy la evaluación de la efectividad antagónica de diferentes especies de tricoderma contra patógenos de la raíz, caso cacahuate, chile y aguacate. En el caso cacahuate, cuando observamos síntomas vamos a decir, en una parcela empezaba a haber manchones de plantas con síntomas de marchitamiento, tomamos la atribución de hacer recorridos de campo, seleccionar esas plantas que mostraban síntomas de marchitamiento y desde luego encontramos pudrición de raíces, como podemos observar en la figura C. En la figura C pues encontramos también pudrición de la corona de la planta de cacahuate. Posteriormente las llevamos al laboratorio, preparamos le quitamos a las raíces con agua del grifo, quitamos los residuos de suelo, preparamos hipocloritos para poder sumergir las raíces y posteriormente medio de cultivo PDA con cloranfenicol para inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas y gram negativas. Y de ahí empezamos a observar diferentes crecimientos de hongos que más adelante les vamos a presentar. Ya una vez que encontramos, se logró purificar, pues lo que hicimos fue ahí preparar una solución de esporas. Preparar una solución de esporas de 1/10⁵ para poder formar nuestra solución con nuestro patógeno y realizar las pruebas de patogenicidad. Permítanme. Podemos ver aquí, ya una vez aislados a los patógenos, que en este caso encontramos cosas interesantes que actualmente está como Fish Report, encontramos aquí sembramos a las semillitas, ¿sí? Obtenemos una planta en un medio con sustrato estéril, agua estéril, y procedimos a inocular nuestra solución de hongos encontrados en campo para ver que efectivamente fueran los que causaban las pudriciones de raíces. Una vez que ya tuvimos vamos a decir, la identificación de estos hongos, se establecieron los diferentes tratamientos, ¿sí? Utilizando a Trichoderma sphaerellum, Trichoderma harzianum, Trichoderma coningiopsis, Trichoderma matum y otro Trichoderma que a la fecha no sabemos qué especie es, ¿sí? Y estos los confrontamos contra Fusarium y contra Macrofomina. Y ahora, en el caso de chile y de aguacate, igual realizamos un muestreo dirigido en plantas que presentaran síntomas, fuimos a colectar las raíces, ¿sí? Una vez que ya colectamos raíces, las llevamos al laboratorio y vamos a enfocarnos a Phytophthora. Para aislar a Phytophthora, tanto de Capsicum como de Phytophthora cinnamoni, lo que hicimos es preparar un medio de cultivo selectivo, ¿sí? Y eso es el llamado PAR más PDA más jugo de 8 verduras, ¿sí? Y esto pues lleva la pimericina, ampicilina, rifampicina, pentacloronitrobenceno e imexazol, ¿sí? Y desde luego que el cloranfenicol en el caso de PDA para aislar a las especies de Trichoderma. Una vez que ya preparamos nuestros medios selectivos, tanto para Phytophthora como para Trichoderma, para aislar a Trichoderma endófitos de raíces de aguacate, lo que hicimos fue ya desinfestar nuestras raíces, sembrar el tejido en medio, ya sea en medio PDA más cloranfenicol o en medio PAR.
Posteriormente lo incubamos a 25, 28 grados centígrados, en el caso de Phytophthora a 28 grados centígrados, en el caso de especies de Tricoderma 25 grados, durante 3 días hasta que hubo crecimiento. Se hizo purificación por punta de IFA. Y eso sí es a grandes rasgos. Ahora, aquí viene lo más interesante, ¿sí? ¿Cómo aislamos a los hongos endófitos o a los tricodermas endófitos de raíces de aguacate y de raíces y de otras raíces? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, previamente ponemos nuestro, vamos a decir, nuestro medio, nuestras cajas, todo el material que vamos a utilizar previo al vertido del medio. Lo ponemos en UV durante 20 minutos. Posteriormente vertimos el medio, sembramos las raíces, las embebemos, ¿sí? Hacemos un corte longitudinal y embebemos la raíz, como podemos ver aquí en el paso 3. Podemos ver aquí en el paso 3, entonces embebemos las raíces y las metemos a incubar, ¿sí? Posteriormente de eso, de que se incuba 25 grados centígrados, al tercer día sacamos de la incubadora y lo exponemos a luz blanca para que se induzca la formación de conidios, ¿sí? Y de esa forma vamos a decir, podamos identificar a las especies de Tricoderma. Una vez que ya las tenemos, procedemos a aislar, ¿sí? A aislar a esos tricodermas e irlos purificando, ¿sí? Hasta obtener las diferentes especies de Tricoderma para realizar nuestros confrontamientos. Y ahora, como también estos experimentos, algunos los llevamos a campo, necesitamos también la producción de tricoderma. Esa producción de tricoderma, y que a la fecha está en proceso ante el INPI como registro de marca, lo hacemos por 2 procesos: tricoderma en arroz y tricoderma en sustratos, y que más adelante lo vamos a ver. Ya una vez que purificamos nuestro tricoderma, posteriormente colectamos las esporas, como podemos observar en esta imagen, ¿sí? No le puedo dar enter porque me saca, entonces no puede aparecer las flechitas. Como ven ustedes en esta imagen, raspamos con una espátula estéril y le ponemos agua estéril hasta obtener nuestra solución de esporas. Una vez que tenemos nuestra solución de esporas, realizamos una concentración de 1/10⁵ conidias con la cámara de Neubauer, y posteriormente ya tenemos ahí nuestra solución con la cual vamos a inocular el arroz, ¿sí? Y ahora, para realizar la inoculación del arroz, como primer paso, hidratamos el arroz, ¿sí? Durante 30 minutos, esterilizamos a 120 Celsius por 20 minutos. Una vez que ya está estéril, sacamos, dejamos 3 días bajo observación para ver que no vaya a quedar ahí que haya alguna contaminación. Ya que pasaron esos 3 días, procedemos a la inoculación, ¿sí? Y ajustamos la solución de conidias de 1/10⁶. Ya que inoculamos, ahora sí, lo que hacemos es sellar nuestras bolsas, ¿sí? Con una selladora térmica de bolsas de 30 centímetros, y metemos a incubar, como podemos observar aquí. Metemos a incubar a 25 Celsius durante 10 días, y cada tercer día hay que estar dando movimiento para homogeneizar, ¿sí? Ya que pasaron esos 10 días de incubación, sacamos a luz, y a luz, ya sea durante el día y durante la noche, pues prendemos las lámparas de luz blanca y dejamos que se formen las conidias, ¿sí? Y como podemos observar aquí en este proceso, ya tenemos nuestro arroz colonizado con tricoderma listo para utilizar en campo. Y eso es en el biopreparado de arroz. Sí funcionaban las flechitas.
Ahora, biopreparados de tricoderma en almidón más algas marinas más zeolita. Viene siendo el mismo procedimiento, extraemos nuestras conidias de tricoderma, preparamos nuestras soluciones, ¿sí? Ajustamos a 1/10⁶ de esas conidias, inoculamos nuestro arroz y dejamos durante 10 días a 25 grados centígrados que se incube. Sacamos a luz para que colonice totalmente el grano de arroz y se pongan de color verde, ¿sí? Ahora, ya que tenemos el arroz colonizado, procedemos a extraer las esporas. Extraemos la espora con agua de algas, ¿sí? Algas marinas, y empezamos a extraer la espora. Una vez que extraemos, las conidias. Una vez que extraemos esas conidias, tenemos previamente esterilizado nuestro almidón y nuestra zeolita, como podemos ver en la imagen. En esta ya esterilizamos nuestro almidón, nuestra zeolita, y vertimos lo que viene siendo la solución de la conidia más las algas marinas. Una vez que ya lo tenemos, lo metemos a incubar, ¿sí? Cuando observemos que está perdiendo agua, ¿sí? Y va a quedar como una pasta deshidratada, ¿sí? Bueno, aquí se ve como una pasta, posteriormente se va a deshidratar, procedemos a pulverizar, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos pulverizado, procedemos a sellar al vacío, como podemos observar en la imagen. Ya sellando al vacío, obviamente hay que pesar que cada bolsita tenga 100 gramos y ya tenemos nuestra presentación lista para los productores o bien para establecer experimentos. Ahora, ya que tenemos nuestro producto, ¿sí? De tricoderma, previo, pues ya tenemos también a los patógenos con los cuales vamos a trabajar tanto en campo como in vitro. Se procede a establecer el experimento, ya sea en campo o en invernadero, donde vamos a inocular nuestro biopreparado, ¿sí? Ya sea con arroz o bien con la solución de zeolita más algas marinas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aplicamos en arroz? Pues en un bote que contenga 20 litros de agua, ahí colocamos el sustrato o el arroz colonizado con nuestro tricoderma. Movemos muy bien para extraer la espora. Una vez que la tenemos, pues ya ajustamos a 200 litros para aplicar en campo. Y en el caso del biopreparado de zeolita más algas marinas y la harina, lo que hacemos es vertir directamente igual en un bote de 20 litros, homogeneizamos muy bien y ajustamos a 200 litros y ya está listo para aplicar nuestros experimentos en campo o bien para venderles a los productores estas dos presentaciones de producto. Va. Y esto es en campo. Ahora, ¿cómo lo hacemos in vitro? Para evaluar el antagonismo y colonización de tricoderma sobre patógenos, ocupamos la técnica de cultivos duales, como podemos observar aquí en el paso 1, donde en el extremo de las cajas ponemos al patógeno, como podemos ver aquí de este lado, y en el otro extremo ponemos a la especie de tricoderma de nuestro interés a evaluar, ¿sí? Y de ahí hay que ir midiendo el crecimiento micelial para sacar el porcentaje de inhibición o la capacidad antagónica. Ahora, paso número 2, porcentaje de inhibición del crecimiento radial. Ocupamos esta fórmula, el PCR, ¿sí? Que R quiere decir diámetro del testigo, R2 diámetro del organismo, y bueno, con esto sacamos el PCR, el porcentaje de inhibición del crecimiento radial, para ver si es antagónico o no. Y también ocupamos otra fórmula que viene siendo la de colonización. ¿Por qué colonización? Donde el tricoderma tiene la capacidad de sobrecrecer sobre el patógeno, ¿sí? Entonces vamos midiendo eso para ver la capacidad de colonización. Recordemos que es muy voraz y competitivo. Y eso ocurre para algunas especies, no para todas. En el caso de colonización ocupamos el DTP, que es la distancia de recorrido por la colonia de tricoderma sobre el patógeno.
y la DE, que es la distancia entre ambas colonias. Y ahí, ya que tenemos estos datos, como el porcentaje de inhibición del crecimiento radial, o conocido como PICR, realizamos la clasificación de la capacidad antagónica, y aquí vienen la clase 1, 2, 3, 4 y 5. Solo voy a mencionar la 1, que en la clase 1 es el sobrecrecimiento de tricoderma que colonizó a toda la superficie del medio y redujo la colonización del patógeno, que es lo que nos interesa que ese comportamiento tenga en nuestras especies de tricoderma. Y ahora vamos a pasar con resultados, enfatizando caso de chile, caso cacahuate y caso aguacate. Empecemos con resultados de chile. Con el caso cacahuate. En el caso cacahuate, como es un cultivo, vamos a decir, que no tiene, a nivel nacional, hay muy pocos estados que producen, pero a nivel internacional no figura México. Sin embargo, en otros países como la India, ocupa uno de los primeros lugares, ¿sí? Y desde luego, pues hay información más relacionada con enfermedades de la raíz. En México está el primer reporte que se realizó el año pasado, encontrando amacrofomina. Si encontramos amacrofomina como el responsable de causar la necrosis en el cuello de la raíz del cacahuate, ¿sí? Entonces podemos observar aquí en la imagen A y B cómo se ven los síntomas causados por macrofomina. Nos dimos a la tarea de poder identificar morfo y genéticamente, y concluimos que es macrofomina, ¿sí? Entonces el artículo apenas se va a publicar en Plants Disease. Ahora, tenemos también a Fusarium. Fusarium también es un field report en el caso cacahuate, que esperemos que igual en este año salga, y encontramos a Fusarium causando también pudrición de raíces y por ende marchitamiento en las plantas. Podemos ver aquí en las pruebas de patogenicidad, cuando se inoculó la planta, los síntomas que causaba, tanto raíz como en las hojas, donde al momento de regar salpicaba y era parte de los síntomas. Y ahí podemos observar el crecimiento de Fusarium y sus macroconillas. ¿Qué hay de los resultados? Bueno, en este caso tenemos a tricoderma, ¿sí? Tricoderma asperellum en la primera barra, tricoderma conychiopsis en la segunda, y tricoderma aún no identificado, así como tricoderma matum, encontrando un mayor significado en tricoderma conychiopsis. ¿Sí? Tricoderma conychiopsis solo fue la que más respondió cuando se enfrentó a macrofomina. Entonces podemos observar aquí como desafortunadamente no me deja leer la barra, no sé cómo, ya, lo acabo de cambiar. Podemos aquí encontrar donde hay confrontación y tricoderma incluso coloniza. Podemos aquí encontrar cómo coloniza a macrofomina, ¿sí? En el caso de tricoderma conychiopsis, ¿sí? Tiene esa capacidad no solo de causar inhibición, sino también de causar o de encontrar colonizaciones altamente voraz. Sí. Sin embargo, Amatum fue el que menor respuesta tuvo ante macrofomina. Ahora tenemos aquí en este gráfico las diferentes especies de tricoderma, Asperellum conychiopsis y la especie de tricoderma no identificada y así por último a tricoderma matum. Entre tricoderma conychiopsis y amatum fueron los que tuvieron mejor respuesta cuando se enfrentaron a Fusarium, ¿sí? Entonces ahí la importancia de tricoderma matum y conychiopsis. En el caso Chile
Chile podemos encontrar los principales patógenos, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solanum y Phytophthora capsicum, en la cual Trichoderma asperellum viride y Harzianum tuvieron el mismo comportamiento en el caso de PCR, ¿sí? En el caso de PCR vamos a decir que aunque fueron iguales, o sea, da lo mismo aplicar cualquiera de los tres o incluso los tres, ¿sí? Entonces, estos tienen un alto porcentaje de PCR, incluso sin nos menciona en el 2011 que cuando se encuentra un PCR de 60 a 80 se puede considerar como un hongo, vamos, con esa habilidad antagónica o capacidad antagónica. Y desde luego que también encontramos aquí a las diferentes especies de Trichoderma que fueron susceptibles ante los patógenos. Y en este caso, en Trichoderma asperellum fue el que presentó mayor comportamiento comparado con Trichoderma harzianum. Y solo haciendo mención con Harman e Infante en el 2006-2009, donde ellos dicen que esa respuesta de inhibición de los patógenos sugiere utilizar como agente de control biológico cualquiera de los tres tricodermas, ya que son efectivos al inhibir el 85% de patógenos. Y esto más tarde, en el 2011, SIN publica, o más bien enfatiza en ellos, ¿sí? Por otro lado, Hermosa en el 2012, como Sabag en el 2017, también dice que el comportamiento similar de inhibición de los tres tratamientos son favorables debido a esos resultados contra los patógenos, ¿sí? Y ahí se reporta que arriba del 80% el PCR es aceptable en el biocontrol de patógenos que se transmiten por el suelo. Prosigamos con caso aguacate, que es vamos a decir, nuestros recientes experimentos. En el caso aguacate se evaluaron 10 especies de tricodermas endófitos de raíces de aguacate y uno de Cinnamomum verum, es decir, de canela, ¿sí? Todos estos ya están registrados en el GenBank, ya se hicieron las pruebas y actualmente se trabaja con experimentos de fresa, experimentos de, o más bien patógenos de fresa y patógenos de cacahuate, patógenos de chile, ¿sí? Donde se han venido probando. Y en el caso de aguacate, estas 10 especies endófitas se confrontaron contra Phytophthora cinnamomum, encontrando el porcentaje de inhibición o un PCR, vamos a decir que admisible y significativo en el caso de Trichoderma asperellum, así como de Trichoderma harzianum, que mostraron un 78 punto y tantos de PCR. Y el más bajo fue Trichoderma harzianum, al no tener esa habilidad de colonizar, en el caso de PCR. Ahora vamos con la colonización. Los más significativos fueron Trichoderma conichiopsis con un 67.83, ¿sí? En porcentaje de colonización, así como Trichoderma harzianum, aislamiento TH3, que tuvo un 60% de colonización. El más bajo nuevamente fue Trichoderma harzianum, que corresponde al aislamiento TH5. Y ahora, en invernadero, ¿qué es lo que pasó? Cuando se inocularon plantas de aguacate, encontramos a diferentes especies de Trichoderma que tenían un comportamiento similar, pero ahí lo que hicimos fue evaluar la incidencia de la enfermedad. Y tuvimos plantas asintomáticas, ¿sí? Plantas con síntomas de marchitez y plantas muertas, ¿sí? En el caso de plantas asintomáticas, encontramos que el mayor comportamiento lo tuvo Trichoderma asperellum, aislamiento TAS7, ¿sí? Entonces ese fue el que tuvo un mejor comportamiento, siguiéndole Trichoderma conichiopsis cuando se inoculó al patógeno y cuando se inoculó a Trichoderma en plantas o en plántulas de aguacate. Y podemos saber aquí cómo vienen siendo la pudrición de raíces, ¿sí? Cuando se inocularon estas diferentes especies de Trichoderma.
Sin embargo, el que menor respuesta tuvo fue Trichoderma harzianum, como ya lo habíamos visto anteriormente, la TH4, ¿sí? Así como Trichoderma harzianum TH5, que tuvieron menor, vamos a decir, menor capacidad antagónica, o más bien que en el caso de plantas, pues hubo una mayor producción, más bien una mayor producción de plantas con síntomas. Y desde luego, en plantas asintomáticas tenemos a Trichoderma harzianum, que tuvo mejor respuesta cuando se inoculó a Trichoderma harzianum y el patógeno. No sé cómo estamos de tiempo. Y por fin estamos terminando. A ver, vamos a ver como conclusiones generales. ¿Qué es lo que tenemos en conclusión general? Esto nos quiere decir que es la capacidad antagónica de las especies de Trichoderma demostró ser un biocontrolador eficaz al reducir el desarrollo de patógenos en pruebas duales, ¿sí? Así como cuando se inoculó en plántulas de aguacate. Además, pues la gran mayoría de antagonistas con frecuencia mostraron hiperparasitismo. El Trichoderma asperellum demostró ser un antagonista eficaz, ¿sí? Y hay para controlar la Phytophthora capsicum, Phytophthora cinnamomum y Fusarium, por lo cual se recomienda en la utilización de control biológico. Y por último, el uso de cualquier especie o aislamiento endófito de Trichoderma contribuye eficientemente en el biocontrol, tanto in vitro como en invernadero, en el caso de Phytophthora cinnamomum y cacahuate. Muchísimas gracias, este es el equipo de trabajo, gracias a ellos, a los estudiantes y a los doctores. Tenemos ahora esa trayectoria tanto en patógenos como en especies de Trichoderma. Pasta calcinea. Gracias.